cada uno, qué visión tiene. O sea, no es A o B, sino que las dos opciones son posibles. Este tema me ha encantado de siempre, o sea, desde los textiles del pino hasta todos esos registros de arte que dicen, oh, esto es realmente bello. Pero ahí aparece la pregunta, detrás de esta belleza hay conocimiento matemático, hay conocimiento filosófico, y obviamente en un monumento tiene que haber algo. Yo inicié algo así como un año en que el municipio de Ñuble, que es una cosa de nada, entre la nada y la cosa ninguna, me contrató para generar las bases de esta actividad sustentable. Y esto se debió a que yo participé en el congreso en arquitectura en la cuya fue publicada en esa revista de acá, entonces como suele pasar, bueno, puede ser bueno, dijeron, hagámoslo. Y esa experiencia fue pregnante, porque viajé un año, por un lado trabajaba para IBM, en el centro de cómputo, high-tech, y por otro lado viajaba al altiplano y entraba en un espacio cósmico mágico, surrealista americano, pero claramente mágico, en que las mariposas son las almas, y por otro lado llegaba IBM, que había que maximizar todos los recursos, y aparecía la pregunta, oye, hay cambios en este tiempo, el internet cambia el mundo, cambian las relaciones de poder, ¿y qué hacemos? Entonces, la relación entre estas dos fuentes me dio la fuerza para decir, vale la pena invertir en preguntarse qué hay detrás de todo esto. Y lo que fue ya como la gota fue que siempre recorríamos en jeep con mucha aventura. Las cotas ya estaban hablando de cota 4000 sobre el nivel del mar, 4500, y me encontré con monumentos abandonados, sistemas de riego, caminos y puentes, que son súper complejos, que me dice, han pasado 10 terremotos en esto y siguen ahí. Entonces, pues mirando la mampostería, mirando los arcos, no, esta cuestión no es casualidad. Y eso es lo que me llevó a decir en un momento, oye, aquí en Chile ya no tengo más fuentes, recorrí el Pino, el museo completito, me conocí igual que la biblioteca de acá, en la Biblioteca Nacional, y, bueno, obviamente la biblioteca de acá, y la biblioteca de la Católica. Y en ese minuto dije, no, ya no hay. Y me fui a Alemania por dos cosas. Por un lado, porque mi abuelita es alemana y estudió arquitectura en los años 30 en Alemania, entonces era un proyecto que había que hacer. Y por otro lado, porque la arqueología de todo el continente sudamericano nace en Alemania. Pero ¿cómo? Claro, los ingleses fueron a Egipto y los alemanes fueron a Sudamérica. Y se da la paradoja que los mayores tesoros, o sea, la mayor colección de equipos del mundo está en Belén, en los sótanos. Entonces dice, bueno, hay que ir para allá a ver qué pasa. Volviendo a la presentación de hoy día, se trata hoy de vincular el conocimiento del mundo andino con las preguntas actuales. O sea, ¿qué está pasando? Ahí está. Estoy viendo Alemania y veo que están muy perplejos, que el sistema económico está cuestionado, que el sistema también científico está en una crisis. O sea, esta pregunta, esta duda, esta sorpresa es muy profunda. Estamos hablando de un cambio paradigmático que nadie sabe muy bien para dónde va, pero hay cuestionamientos sustantivos. Con la caída de muros, obviamente desapareció todo el tema del comunismo como una opción, pero ahora está desapareciendo la alternativa del capitalismo como opción. ¿Qué hacer? Pueden existir otras alternativas, pero esto va mucho más allá porque las ciencias en Europa tienen un problema que básicamente la Guerra Fría, que costó mucho, entender que la ciencia necesita cierta libertad para presentar preguntas, lo que no es el caso en el caso de Berlín, que básicamente la ciudad de los espías. Y por otro lado, en los años 30 Berlín era la meca, estaba Einstein y todos sus amigos en la mesa conversando, pero ellos no son claramente personas que entran en un sistema de espionaje, claramente no. Por lo tanto, cuando entra la guerra, las inteligencias se van, Einstein se va, algunos en Europa, algunos en Estados Unidos, etc. Y todo el sistema de la academia entra a un sistema estructural militar, que es un sistema donde hay un programa y no hay espacio para preguntas, ¿por qué el café es café? ¿Por qué la flor es azul? Esas preguntas no están dentro de la planificación de la ciencia. Y hay un libro que creo que es muy importante que se llama The History of the University of Europe, que dice que es una investigación de 10 años, que dice que la Academia Europea sí fue muy interesante en el siglo XVIII, XIX, el inicio de los XX, pero que actualmente es una provincia, y esto es literal, una
cuantitativo y no hace alusión a los temas cualitativos. No significa eso que no vale la pena viajar a Europa, no. Hay bibliotecas espectaculares, hay archivos espectaculares y hay documentos que no los tenemos hoy día y que es muy difícil que los vamos a trasladar. O sea, la colección de equipos más importante está en Berlín y difícil que no las recambien, ¿no? La pregunta actual es, caracoles, ¿tenemos desafíos? ¿Tenemos demandas y recursos limitados? Eso para Angela Merkel y Dilma Rousseff, ambas están en posiciones muy distintas, tienen más personas. Por un lado aparecen los que pasan de la miseria a la pobreza, que son ciudadanos, y por otro lado está toda la demanda social en un país como España, Grecia, Alemania, que están en una situación económica compleja. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos nuevos conocimientos para poder rendir más. Y la apuesta que yo hago es, ¿sabes qué? No me voy a ir al futuro, o sea, a generar modelos nuevos de pensamiento, como por ejemplo las células madre, que es como el proyecto top, sino que me voy al pasado, entre comillas conocido, a extraer conocimientos fundamentales aplicados, donde pueden estar en objetos concretos arquitectónicos o de arte. Pero tenemos algunos problemas. América o el mundo andino no están los libros. O sea, este es el libro donde venía Colón buscando la India y claramente América no está en los libros. Y el otro gran problema es que no tenemos una herencia escrita. Y aquí está la cita que se da en el Concilio de Lima de 1582-83, en que dice: deben evitarse los libros profanos y lascivos. En este contexto, como ustedes pueden ver, se hace un paralelo entre los quipus y estos libros muy permisivos, ¿ya? Y dicen: procuren los obispos destruir por completo todos estos instrumentos permisivos. Así tal cual, Felipe II, que tiene un problema económico, digamos, nos privó de nuestra herencia escrita, así sin más, pero no por razones profundamente teológicas, sino por razones básicamente políticas. Y de ahí nace un dilema, porque los jesuitas lo tomaron muy en serio esto, y usaron los quipus para, por ejemplo, propagar los 10 mandamientos, para las confesiones. O sea, este documento, este punto de quiebre en la historia, también contiene la solución. Porque, claro, los quipus tienen la equivalencia al libro, por eso nos están dando la clave. Y por otro lado, porque, bueno, no solamente tienen una serie de historias, estos documentos contienen historia, o sea, no solamente números, sino que también historia. Lo triste de esto es que no somos más de 25, según yo diría quizás 40, las personas en el mundo que nos abocamos a los quipus. O sea, no sé cuántos arquitectos hay, miles y miles, pero gente que se aboque realmente a los quipus, somos súper pocos. Me alegro mucho en todo caso, vi arriba un póster de la Pontificia Universidad Católica que tiene un quipu y dice nuestro patrimonio, una cosa así. Entonces, claro, hay que verlo, sí, pero no tanto. O sea, hay un interés que no saben muy bien. En todo caso, buenas noticias, yo diría que se decodifican de aquí a 5 años. Hay dos personas muy importantes, uno es Gerard en Harvard y el otro es un moreno en Cochabamba, Charlie Pumacahua. Y entre los dos y algunos más creo que estamos muy cerca. Buenas noticias. Sin prejuicio de ello, todavía nada, no estamos listos. Y de ahí, volviendo al tema de la arquitectura, emana la urgente necesidad de tener objetos o ciudades para decir sí, existe cierto patrimonio en el mundo andino. Esta es Caral, quizás el mayor de los regalos actualmente del mundo andino, es una ciudad que queda a 3 horas de Lima, que está siendo pinceleada recién por la arqueóloga Munchavi, y que son más o menos 69 hectáreas, que tiene una antigüedad de 5.000 años, testeada con carbono 14, y que muestra un mundo totalmente distinto. Aquí hubo 1000 años de paz, no hubo guerra, o sea, no hay muro, no hay armas, y esta se constituye vinculando los opuestos. En este caso, la zona masculina, la zona femenina. Si ustedes se fijan bien, el cuadrado y el círculo. Y básicamente el mensaje central es que no solo la guerra, como él nos dice, sino que también la paz puede generar desarrollos culturales. Esto es un terremoto, porque normalmente siempre nos han dicho, saque fuerza de flaqueza, porque de las guerras salen las grandes cosas. Y
Y esto es único en el mundo, que dice, existen opciones de generar desarrollos culturales en La Paz. Esto en realidad es bien lógico, porque esta ciudad es una ciudad de trueque, donde se transaba la sal del mar, que en la Amazonía no existe, y por lo tanto la Amazonía aportada con plumas de papagayo y todas esas cosas que ellos tienen. Esto es muy nuevo. Yo fui el año pasado con todas las autorizaciones para tomar serie media, pero no están los huellos todavía, hay que darle tiempo a los arqueólogos, pero en términos sucintos esto es el gran descubrimiento actual. Hay un cierto debate, un problema con la autoría. Kuchari mandó los carbono 14 a Estados Unidos y hay un intento de tomar su descubrimiento, y de ahí que el acceso a la información es muy difícil. Pero en términos generales está en Wikipedia, es patrimonio de la humanidad y es visitable, o sea, se puede visitar así como turista. En síntesis, ¿qué aprendí en estos años? ¿Qué puedo sintetizar para que vayamos todos contentos a almorzar? Dos temas centrales que aparecen en el primer libro que se imprimió en Sudamérica, que emana del Concilio de Lima, que es la doctrina cristiana, que dice cómo vamos a evangelizar a esta gente, y que tiene un vocabulario al fondo, porque hay algunos conceptos que no tienen equivalencia ni en griego, ni en latín, ni en hebreo. Y hubo en ese minuto una junta de sabios, de amautas, de letrados, tanto del mundo andino como del mundo jesuita, que llegaron a la conclusión que había conceptos que simplemente no tenían equivalencia. Y tal como yo le dije al momento que hay una prohibición, ahí está la solución al problema también. Los temas centrales que aparecen ahí son dos. Uno es la chacana, que la vemos ahí, está en la constelación de las estrellas, que ahora está apuntándose al sur, la preciosa. Por otro lado están las citas de Pachacuti Yupanqui, que es de 1613, que bien arriba se ve a ver si podemos aquí mostrarlo con detalle. Se ve la chacana, a ver, ahí está. Y una interpretación más fácil está ahí, a ver, un problema que ven ahí. Como el principio de todas las cosas, que es un mundo dual donde están los hombres y las mujeres, está el sol, la estrella, está todo estructurado y también muy interesante en base a la agricultura, que son las causas de cultivo, que son la base económica de todo este sistema. La chacana tiene dos elementos que dice chaca, puente, y na, instrumento para. O sea, es el instrumento para generar puente, del más diverso sentido. Y por otro lado, podríamos decir que este es el primer mandamiento, o sea, el principio de todas las cosas, que apunta a vincular los opuestos de forma justa. La selva y el desierto, el mundo de arriba, el mundo de abajo, lo húmedo con lo seco, hombre, mujer, la naturaleza con los animales, o sea, siempre está vinculando. Y por otra parte aparece otro tema central que es Pacha, que es el origen relativo de todas las cosas. Esto no es tan fácil, pero tiene profundas consecuencias porque el concepto espacio-tiempo es un concepto central en el humanismo. O sea, las cosas son relativas y van desarrollándose y tienen ciclos naturales en la vida. O sea, por un lado está el espacio-tiempo, después está el espacio del tiempo, después está la transformación, la mutación, la muerte y la vida como concepto central en la vida y la filosofía andina. Estos son en la síntesis de la síntesis, y es un juego que nos permite entender un poco más el mundo andino. Por ejemplo, la palabra pacha tiene 10 significados distintos. Entonces el europeo dice, no, usted me está desorientando. Pacha significa espacio, significa tiempo, significa universo, significa vestido, significa vientre y significa mobiliario. ¿Cómo la cuestión? Y en fondo significa siempre lo mismo, es un punto en el espacio-tiempo, es un vientre donde se desarrolla la vida, es el concepto pero apropiado en un espacio específico. Y entender eso no está fácil, pero yo creo que el arquitecto está en condiciones. Volviendo a la dificultad de no tener herencia cultural, tenemos objetos de arte que contienen significados en un idioma material. Aquí tenemos una representación cerámica chiquitita, está en el museo de Pacha, donde se vinculan los opuestos, el cuadrado y el círculo, donde el espacio está por un cuadrado que normalmente se divide en 3 etapas: cielo, tierra y submundo, digamos, y por otro lado
al tiempo que es cíclico, que siempre vuelve, que es como el día y la noche, el día, el mes, el año, los ciclos. O sea, siempre hay como ciertos modelos que aparecen siempre de nuevo y que son siempre distintos. Llevando a las matemáticas, hay siempre la misma preocupación de vincular los opuestos, en este caso el cuadrado y el círculo, que están ahí contenidos en la chacana. Veamos aquí, que está el círculo y el cuadrado, que está escrito en Chavín. No sé si alguno ha ido a Chavín. Es una obra increíble, porque hay unos subterráneos que tienen 3000 años y que todavía están ahí. Y este modelo está escrito tanto en la planta, como en las galerías, como en un obelisco, que ya tiene al menos 3000 años. O sea, es una proporción específica. Si seguimos pensando, nos vamos a dar cuenta que este número pi, que es el 3.16, no es solo del mundo andino, sino que algunos otros, en algún otro momento, en Egipto, en India y en la China, definieron pi como 3.16, que es una raíz, y que es muy interesante porque siempre vuelve a un número natural, y es distinto al pi de Platón, que es irracional y que por más que aumentemos los números en el computador, siempre vamos a llegar a un número irracional que no es medible. O sea, si me dicen, midan a la Tierra con el pi de Platón, tengo muchos problemas. En cambio, si uso el pi de 3.16, voy a tener 10, 100, 10.000, siempre números escalados en 10. Y eso también nos muestra que esta herencia es una herencia soberana. O sea, no es que está pensando así, sino que hay un patrimonio específico que se puede extrapolar y se puede comparar con otras altas culturas que son antiquísimas, pero no tan diferentes a la del mundo andino. Esto suele estar escrito en el espacio. Este es del Chin, del clásico Chin, pero yo no lo había visto, la verdad. Miré mucho el Chin, pero esto no lo había visto. Esto es Moray, es un laboratorio que queda en Valle Sagrada, muy cerca de Cusco, y es una sucesión de terrazas circulares, donde por un lado está la unidad, el uno, o sea, la terraza, está la relación entre lo femenino y lo masculino, el agua y la tierra, y está el generar vida, el concepto de generar alimento para nosotros. Y básicamente este laboratorio, que es muy distinto de los laboratorios que tenemos nosotros, donde nos aislamos, donde tomamos distancia del mundo, aquí estamos parados en el mundo mismo, que es como un tema central de la ciencia andina, y que hacen ensayos, o sea, plantan la papa en todo el círculo. Entonces hay más iluminación, menos iluminación, más viento, menos viento a distintas alturas. Este es un proyecto que fue estudiado por Earls, es como su obra de vida, ¿ya? Y que demostró que hay maíz y papas que se destierran aquí y que al otro lado del río Urubamba fueron plantadas en unas grandes terrazas. O sea, hay también, lo que me pareció increíble, todo un desarrollo del maíz, cómo va creciendo, y los distintos tipos de papas, que son como 4000, que fueron testeadas en parte acá. Yendo a lo más cotidiano, pero en un andino muy fundamental, es la alianza que se genera en este contexto entre los opuestos. En este caso, la papa y la quinoa, la cebolla y la zanahoria. O sea, está siempre el tema para generar la paz del universo, vincular los opuestos. O sea, la idea no es matar al bichito, sino buscar quién puede equilibrar lo que le falta a la papa, al tomate, etc. Aquí están separados entre las especies nativas, o sea, que existían antes que llegara la influencia europea por estos lados. Está la relación entre las introducidas y las nativas y las introducidas en sí. A mí me consta que en el Yahweh, donde estuve por algunos años, los agricultores siempre están inventando cosas. Junté la papa con la beterraga, es un tema cotidiano que sigue siendo totalmente actual. O sea, es una manera distinta de pensar en el fondo. ¿Cómo podemos generar la paz vinculando los opuestos? Volviendo al tema de la tesis y a la pregunta central, ¿qué podemos hacer con estos nuevos desafíos? Podemos decir que disponemos de nuevos conocimientos, que en este caso yo los aboqué a la filosofía, a la matemática y la arquitectura, y que tenemos materia de reflexión, o sea, ideas que podemos aplicar al hoy. Yo armé esta cosa de forma deductiva, que es una lata en realidad, pero que tiene la posibilidad de hacer pronóstico. Por lo tanto, yo puedo insertar los conocimientos en sistemas.
Aquí puse un sistema cualquiera, que es este, que funciona así, y aquí puse la posibilidad de insertar estos conocimientos en un sistema. O sea que podríamos generar una metamorfosis en diversos sistemas. O sea, se trata de generar una evolución acelerada de los diversos sistemas. Es una opción. Por ejemplo, si digo 3 por pi cuadrado, ¿cuánto me sale eso? Entonces digo 3 por pi platón, me sale 29,60, o sea, nunca voy a poder medir específicamente. Si en ese mismo sistema uso el pi Catari, que es la raíz de 10, voy a llegar a un número entero, completito, medible, dibujable en el espacio. Y una cosa tan sencilla como que el número pi me lleva siempre al número de 10, y eso me permite ahorrar memoria en el computador. O sea, nuestra llamada puede ser más económica, así de práctico. Lo que a nosotros nos interesa a todos, me imagino, estando en el proyecto de arquitectura, es cómo podemos aplicar esto en el espacio y en el proyecto concreto. Si lo sintetizo, por una parte está la inclusión, o sea, la reciprocidad como tema económico sustantivo, que es muy parecido a la minga, como hablamos con Pato ayer. Por otro lado está el concepto de que las cosas son cíclicas, que la vida y la muerte son parte también de la arquitectura. Está la vinculación de los distintos universos, el cielo, la tierra, lo micro, lo macro. Y por cierto el concepto que sí, que las cosas son relativas y adaptables a cierto espacio-tiempo. Yo tengo un proyecto chiquito que podría haberse dado en esta escuela, pero se dio en la China, que es un pueblo perdido en la nada misma y que tenía un problema porque necesitaba un puente. Deben haber sido 2.500 habitantes, lo que en la China es nada, o sea, tenían cero posibilidad de que se hiciera. Y lo tomó un profesor de Moscú, que puede ser un profesor de acá, y sus alumnos de arquitectura, y lo desarrollaron. Aquí está en la primera fase de la construcción, esto fue en 2005, donde desarrollaron un proyecto sin tecnología cara, o sea, sin grúa, sin máquina, sin maquinaria, digamos así, donde los fundamentos son estas rejitas, se llenan con piedra y con una serie de conectores muy finamente desarrollados. Esta es la primera fase, esta es la segunda fase, que a mí me gusta mucho porque ya se ve que la gente que trabaja ahí ya está con botas, ya están con guantes, ya están con sombrero, o sea, ya se apropiaron de parte de la tecnología. Les voy a mostrar la primera imagen nuevamente, a ver, sí, si quieren. Ahí están recién, sin zapatos, sin guantes, sin nada. Esto fue muy rápido. Ahí dice 7 días, en julio de 2005, fueron 20 estudiantes y todos los del pueblo. En este punto están aplicados estos conceptos porque, por un lado, involucraron a todo el pueblo, todos participaron. Por otro lado, este puente va a tener que ser reparado y reconstruido cada 5 años, como se hace en los Andes. Es como una autobellesi que aparece en la última revista de arquitectura de acá. Es un sistema que lo puedo usar para salvar un riachuelo, que también lo puedo hacer con un puente de 10 kilómetros. Y es un modelo que se puede adaptar a distintos espacios-tiempo, o sea, lo puedo hacer con piedra de tal tipo o otro tipo. O sea, son modelos que se pueden extrapolar. Eso no significa de que esta cosa sea más fácil. O sea, esto requiere por parte de nosotros, que somos los que diseñamos, mucho trabajo al principio. O sea, los conectores tienen que estar perfectos, porque no hay posibilidad, o sea, en obra, obviamente, todos tienen que tener como la sensación que todo es fácil, todo es feliz, pero eso es mucho trabajo. O sea, esta manera de hacer arquitectura requiere mucho trabajo al principio, y después andamos todos felices. Pero sí podemos decir que esto es rentable en términos sociales, en términos ecológicos y en términos económicos. O sea, tiene el ciclo de los requerimientos, hay muchas definiciones de sustentabilidad, o sea, hay de todo, pero en este caso esto es altamente rentable en esos 3 ámbitos. Para cerrar esto, podemos decir que sí, que tenemos nuevos conocimientos distintos que los podemos aplicar y transferir tanto a modelos actuales como a modelos futuros, y que en efecto el mundo prehispano nos provee de materia de reflexión para hacer frente a los desafíos actuales. O sea, podemos plantar más papas y tener más productos. O
sea, el sistema de conocimientos andino posee nuevos conocimientos y sobre todo nuevas maneras de pensar, de vinculaciones entre los opuestos, que nos pueden permitir crear nuevas respuestas a los desafíos de hoy. Muchas gracias.